motivación de las personas. Ahí hay personas que tienen motivación desde el hambre mismo, desde sus necesidades de seguridad, necesidades de afiliación, necesidades de trabajar con personas. Ahí nace su motivación. Y siguiendo con esta lección de motivación, pasó de un rechazo de casi 200 personas a las que le tocó la puerta para que le ayudaran a invertir. Y no se dio por vencido este señor. Y su motor no solo fue el dinero, sino un propósito claro que era crear una empresa humana. Bienvenidos a Inspiración Empresarial, el espacio donde exploramos cómo reprogramar tu empresa y tu éxito. Soy Jorge Mario Mesa, tu Inspira Coach, y hoy hablaremos de un tema vital: cómo motivar a los demás. ¿Por qué un equipo en una empresa está motivado? ¿O por qué un equipo motivado no solamente trabaja, sino que se inspira y transforma los resultados? Estaré acompañándolos en este viaje de 30 minutos, así que comencemos. Me dicen en muchas empresas que visito, me dicen: coach, ayúdame a motivar a estas personas para que mejoren sus resultados. Hoy hablaremos si eso es posible, si es posible motivar o no a otros. La motivación no es solo dinero ni premios. La motivación es conectar a las personas con un propósito, con un para qué. Cada colaborador tiene motivadores distintos. Unos necesitan reconocimiento, otros requieren seguridad, otros buscan aprendizaje, otros buscan crecimiento dentro de esa empresa. Pero yo creo que el secreto es escucharlos. Hoy vamos a hacer un ping-pong entre las preguntas que me han llegado a mis redes, de aquellas personas que quieren que nosotros les hablemos de motivación. Y nuestro locutor Luis Miguel nos va a ayudar con la primera pregunta. ¿Qué nos dice? Así es, coach Jorge, a esta hora de la tarde, compartiendo con todos nuestros oyentes, quienes nos siguen a través de tus redes sociales. Nos preguntan: ¿cómo descubro qué motiva a cada persona si todos son distintos? La respuesta que yo doy a esa pregunta de cómo descubro qué motiva a cada persona si todos son tan distintos es que conversando y observando. Ese es el camino que debes seguir como líder. Conversa con las personas, obsérvalos, pregunta qué disfrutan, qué retos quieren. Señores, hay que escuchar más allá de las palabras, más allá de intentar convencer a otros, es escuchar. La motivación empieza con atención auténtica. Hay una creencia que está en el mundo empresarial que tiene que ver con que la motivación viene solo de incentivos económicos. Muchas personas en el mundo empresarial creen que pagar más o dar más bonificaciones o retener a un talento requiere de premios materiales que solucionen un problema de motivación en teoría. El dinero ayuda. ¿Quién puede negar de la capacidad y digamos que como medio es el dinero? Pero no es suficiente. No es suficiente si no hay un sentido, un reconocimiento y un propósito. Aquí viene la historia inspiradora que les traje el día de hoy, que me impresionó cuando la estuve consultando, y la vamos a titular de pobreza a Starbucks. Howard Schultz nació en Brooklyn, en Nueva York, en una familia humilde que vivía en un complejo de vivienda social. Este señor trabajaba en oficios mal remunerados, con condiciones que eran verdaderamente paupérrimas. Y este señor Howard, recuerdo que desde que tenía 7 años de edad pudo ver a su padre que se rompió un tobillo y la familia quedó sin ingresos, sin salud y sin esperanzas. Esa es la historia del fundador Howard Schultz. Este episodio lo marcó para siempre. Se prometió a partir de ese momento que si algún día dirigía a una empresa trataría a sus empleados con dignidad y beneficios justos, algo que su padre nunca tuvo y que él le tocó vivir siendo un niño. De adulto, Howard, como vendedor de cafeteras, se dedicó a vender cafeteras. Recuerdo, estoy hablando del caso de Starbucks. Un día conoció una pequeña cafetería llamada Starbucks que solía vender granos de café. Él la visitó para venderle las cafeteras. Y pasó que la visitó, le impresionó el lugar, la ubicación. Luego él tuvo que hacer un viaje a Italia y quedó altamente impresionado con la cultura en Italia de los famosos espressos bar. Vender café expreso en un lugar donde la gente se reunía a conversar y disfrutar del café. Este señor soñó con llevar esa experiencia a Estados Unidos y a Nueva York. Volvió a Nueva York, propuso la idea y muchas personas lo rechazaron. Visitó alrededor de 200 inversionistas potenciales y ninguno le aceptó la idea. Decían que eso era una idea loca. Y años después, esa cafeterita pequeña que llamaba Starbucks la logró comprar y transformó esa cafetería en un lugar donde la gente quería conversar, estar.
y vivir un momento agradable. Y la transformó en lo que hoy es Starbucks. La reflexión va a que lo más sorprendente no es solamente el crecimiento de la marca de Starbucks. Lo más sorprendente es que este señor Howard cumplió su promesa, la que había dicho en algún momento cuando vio que papá no tenía seguridad social, y fue convertida a Starbucks en una de las primeras compañías en Estados Unidos en dar seguro médico a sus empleados, inclusive a los que tenían medio tiempo, a los que laboraban medio tiempo, y en compartir acciones de la empresa con sus colaboradores, desde las personas que preparaban el café hasta los gerentes. Democratizó las acciones. Es un fenómeno llamado Starbucks, y digamos que las lecciones de motivación son varias y se las quiero dar a las personas que me siguen en redes sociales. Recuerden, este programa va de 3:30 a 4 de la tarde los días miércoles. Este miércoles vamos al aire con este programa, y para los que me siguen en redes sociales, yo les quiero en Instagram, y en Spotify, en YouTube, en todas mis redes sociales, en Facebook. Las lecciones de motivación de esta historia de pobreza a Starbucks tienen que ver con una infancia con limitaciones económicas que nació de una visión de justicia para sus colaboradores. Es lo primero. Habían necesidades, y yo es lo que quiero decirles a ustedes, que lo discuto permanentemente con la gente que yo amo. ¿Dónde está la motivación de las personas? Ahí hay personas que tienen motivación desde el hambre misma, desde sus necesidades biológicas, desde ahí, desde sus necesidades de seguridad, necesidades de afiliación, necesidades de trabajar con personas. Ahí nace su motivación. Y siguiendo con esta lección de motivación, pasó de un rechazo de casi 200 personas a las que le tocó la puerta para que le ayudaran a invertir, y no se dio por vencido este señor Howard Schultz. Finalmente lo apoyaron, y hoy convirtió a esa empresa en una de las más valoradas de todas las marcas que hay a nivel mundial. Y su motor no solo fue el dinero, sino un propósito claro, que era crear una empresa humana. Así que sí se puede. Estamos hablando de la motivación, y hay una pregunta importante que tiene nuestro acompañante, nuestro locutor Luis Miguel. ¿Cuál es la segunda pregunta acerca de la motivación humana? Más preguntas de quienes nos ven, quienes nos oyen. Porque reconozco a mi equipo, pero el rendimiento sigue igual. ¿Qué hago? Importantísimo. O sea, reconozco que mi equipo funciona, pero quisiera que diera un rendimiento de alto nivel. Miren, yo les quiero dar como opción a los que nos escuchan y nos siguen que el reconocimiento emociona, el reconocimiento, la palmadita en la espalda, pero debe ir acompañado también de objetivos claros. Es decir, yo le voy a decir a la gente hacia dónde queremos llevar la empresa, hacia dónde queremos llevar tu resultado de ventas, hacia dónde queremos expandir la organización. Eso debe salir desde la dirección misma de la empresa. Sin dirección, la energía se dispersa. Hay una creencia que motivar es hacer discursos inspiradores. Y muchos líderes nos quedamos en eso, en intentar a través de palabras bonitas motivar a las personas. La idea de que charlas motivadoras o frases de aliento no solucionan fallas profundas de motivación. Es decir, tú me puedes llevar a mí como coach, yo te doy tu capacitación y tu formación en tu empresa y te doy una charla motivacional, pero puede tener un efecto corto en el tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que la gente empieza a sentir que ya se les olvidó, porque la memoria del ser humano es corta, es pequeña, y van pasando los días, y si no hay acciones concretas posteriores a las charlas, a la conferencia, como por ejemplo escuchar a la gente, crear un ambiente y darle coherencia a eso, es muy difícil. Hay unas técnicas, 4 técnicas que quiero dar para mantener desde tu liderazgo a las personas motivadas. Y es, primero, tener una comunicación clara y positiva con las personas de tu equipo. Segundo, hacer un reconocimiento sincero y frecuente. Reconocimiento a las personas es fundamental. Desarrollar unas metas claras, retadoras y con sentido. He visto empresas que están dedicadas a la comercialización de productos y va en el 15 día del mes y no le han pasado ni siquiera la cuota de ventas a sus colaboradores. Y la cuarta clave para motivar a tus colaboradores tiene que ver con una autonomía, para que cada persona aporte su creatividad, autonomía, darles la posibilidad de que él gestione. Eso es posible, claro que sí. Es una decisión de un líder que quiere despojarse un poquitico de tantas tareas y se las entrega a aquellas personas que demuestran las habilidades para lograrlo. Así que esas son las 4 técnicas para motivar. Motivar también tiene obstáculos. Claro, la falta de confianza de los seres humanos es uno de ellos. El liderazgo autoritario de algunas personas dentro de las organizaciones. También los incentivos mal planteados. Hay gente que se siente que no le pagan bien, y desde ahí empiezan también a aparecer los obstáculos dentro de las organizaciones.
La solución, para que lo tengas en cuenta, la solución está en construir confianza con coherencia, ser accesible, dejar que la gente se acerque a mí y entender que la motivación es un proceso, no un evento. Y lo digo para aquellos que practican inclusive los deportes de alto rendimiento en los gimnasios, que los 15 de enero arrancan con toda la fuerza y toda la motivación, pero por allá el 30 de enero se perdieron. Y es que se ponen unos objetivos, bajar 15 kilos, por ejemplo, y pasan los días y van bajando de a 300 gramos o a veces no bajan y pierden la motivación rápidamente. ¿Y es por qué? Porque no entienden que esto es un paso a paso y que más que llegar a una meta es disfrutarse del camino. Pregunta de nuestro Luis Miguel. Muy importante, Jorge, con respecto a lo que hablabas de los bonos. Yo en mi empresa hemos dado bonos económicos, pero no hay cambio. ¿Qué falta? Sí, es que con relación a los premios económicos que dan las organizaciones, y inclusive lo decíamos arriba al principio, que el dinero ayuda, el dinero es digamos, un medio, pero no es lo único que sostiene la motivación. La cultura organizacional, la que se respira en las empresas, es fundamental. Esa cultura está enmarcada por varias cosas. Una, los valores. Algún día más adelante, recuerde que vamos cada 15 días en este programa, les hablaré acerca de los valores empresariales. Pero para armar cultura se requiere que nos pongamos de acuerdo todos los colaboradores de la empresa en qué son los valores. La segunda es el liderazgo humano. Y la tercera es cómo cojo a esas personitas de esa empresa y los vuelvo parte del equipo. Eso también es fundamental. Eso enciende, eso prende el compromiso real de las personas. Y dentro de las creencias que hay en el mundo organizacional está que si alguien no está motivado es porque no le importa. Yo creo que se confunde un poquito la falta de motivación con falta de interés. Se los voy a ampliar un poquito en este segmento. Muchas veces hay barreras y la principal barrera que encuentra un ser humano son sus miedos, problemas personales incluso que los llevan a las organizaciones y también obstáculos internos que existen en las empresas. A veces en las empresas hay personas liderando que definitivamente somos complejos, lo digo, me incluyo también, y problemas externos que impiden que las personas estén motivadas 100%. Claro que el entorno incide, aunque haya interés de la persona, esa sumatoria de cosas que he dicho acá generan unas barreras muy fuertes para el tema empresarial. Yo en una empresa donde estuve, descubrí que la gente que estaba en esa organización estaba desmotivada. El gerente decidió crear unos espacios de coaching conmigo y en esos espacios pudimos hacer un encuentro con las personas semanalmente y buscar como objetivo básico fundamental darle autonomía a los seres humanos. El resultado que tuvimos en ese caso práctico fue que hubo menor rotación del personal. Antes de yo llegar como proceso de coaching, la gente se iba muy rápido, la empresa se cansaba, mejoró la productividad dentro de esa organización y la gente propuso nuevas ideas dentro de ese espacio empresarial. La motivación no se impone, se inspira. Esto tiene que ver con algo que lo voy a poner en mi YouTube en una imagen, que es el triángulo esencial que trabajamos las personas que nos dedicamos al coaching, y es el triángulo pensar, sentir y hacer. Ahí lo están viendo en mis redes sociales. La persona, posiblemente su desmotivación y su falta de energía, su falta de ganas también tiene que ver con sus pensamientos. ¿De qué estamos llenando nuestra cabeza para llegar a sentir y accionar conductualmente lo que estamos haciendo? Esa pirámide de sentir, de pensar, sentir, actuar, nos puede ayudar a conseguir nuestros objetivos si la interpretamos bien, porque el origen está en los pensamientos. Ahí está la semilla y hemos olvidado el cuerpo. Próximamente ampliaré este tema. Pregunta de nuestro Luis. Coach, ¿cómo motivo en mi empresa a alguien que perdió la ilusión? Uy, tremendo, tremendo Luis Miguel. Hazle sentir que la voz de esa persona importa. Hazlo. Definitivamente los líderes a veces nos olvidamos de que esa persona tiene voz y que esa voz resuena y hay que ayudarlo a reconectar con lo que antes le apasionaba. También podemos buscar eso. Y hay una creencia en el medio en general que motivar es manipular o convencer a la fuerza. Eso es un error, es un mito que hay en el medio. La idea de que motivar implica presionar, manipular las emociones o forzar resultados es equivocado y lo que hay que buscar es una persuasión auténtica. ¿Cómo persuadimos a la persona desde la conciencia? Y que respete lo que dije anteriormente, sus valores y la libertad, su libre albedrío. Es tanto que la motivación, acá traje una segunda historia, que es la que quiero conectar con ustedes a propósito de esto de que manipular es una fuerza más interior que exterior. Jan Koum nació en una pequeña aldea en Ucrania, en medio de carencias económicas y tensiones políticas.
Ojo pues, el origen de este señor, ojo y oído, de Jan Koum. Su familia vivía con grandes dificultades económicas hasta que pasaron de Ucrania a Estados Unidos, cuando él tenía apenas 16 años. Allí, para sobrevivir, trabajó limpiando pisos en un supermercado y su madre era una señora que cuidaba niños. No tenían casi nada. Vivían en un pequeño apartamento con subsidios del gobierno. A pesar de eso, Jan desarrolló un interés enorme por la informática. Aprendió programación por su cuenta, usando manuales de segunda mano que conseguía en bibliotecas públicas, cuando eso las bibliotecas públicas eran muy usadas, ahora menos. Con este esfuerzo logró entrar a trabajar en el buscador Yahoo, competencia de Google, como ingeniero. Se vinculó en Yahoo. Allí conoció a su amigo Brian Acton, quien se convertiría en su socio. Les estoy hablando de que después de casi 10 años en la empresa, ambos se quedaron sin trabajo, los despidieron de Yahoo, con poco dinero y mucho tiempo. Comenzaron a soñar con crear una aplicación, ojo, escuchen, que conectara a las personas de manera sencilla y sin publicidad. Es así como nació WhatsApp. Al principio fue un fracaso. Estoy hablando de la historia de Jan Koum, de limpiar pisos a crear WhatsApp. Casi nadie usaba la aplicación. Incluso Facebook rechazó contratarlo cuando él quiso trabajar en Facebook. Pero Jan no se rindió. Ajustaron la idea, apostaron por la privacidad de esa aplicación y la simplicidad, y poco a poco millones de usuarios en el mundo comenzaron a usar esta aplicación y a unirse. En 2014, Facebook, escuchen la historia, compró WhatsApp por 19.000 millones de dólares. El mismo Jan firmó el acuerdo en el edificio donde años atrás iba a pedir ayuda social para su familia. Esta es la lección número 2 a partir de la historia de cómo de limpiar pisos puedes convertirte en un creador de una cosa gigante. ¿Cuáles son las lecciones que yo saco de toda esta historia? Es que de limpiar pisos y vivir con subsidios a crear una de las aplicaciones más usadas del planeta requiere de continuidad, de esfuerzo tuyo, de trabajo, de constancia y perseverancia. La perseverancia y la visión son parte de esa superación que a veces por falta de recursos y rechazos la gente se queda afuera. Ojo con la visión tiene que ver con vista hacia adelante. Y lo último, su historia muestra, esta historia del señor Jan Koum, muestra cómo no importa de dónde vienes. Él llegó de Ucrania cuando tenía 16 años a Estados Unidos. No importa de dónde vienes, sino hacia dónde estás dispuesto a ir. Y acá viene una pregunta importante de Luis Miguel. Así es, muy, pero muy importante. ¿Cómo balanceo exigencia de resultados con liderazgo humano? Oiga, bien complicado, porque nosotros en las organizaciones nos imaginamos el líder que exige con firmeza y después de su intervención puede pasar que pierda un poco la empatía. Claro que exigir es el camino y es digamos, la posibilidad que tenemos los seres humanos de creer que no se resuelve con una campaña de motivación o con un evento o charlas motivadoras, que son las que creen algunos líderes que salvan la motivación organizacional. Recuerden, la coherencia del líder es fundamental. Dar la charla, acompañar, escuchar, observar es el camino. La motivación no es que dependa 100% del líder, pero el líder sí es alguien clave dentro de las organizaciones para que las personas mantengan la motivación. Pensar que todo depende de lo que dice o hace el líder también es olvidar el rol de la cultura organizacional que hablábamos ahorita. También es olvidar a los compañeros que también inciden en la motivación. Las condiciones de trabajo. Es que a veces dentro de las organizaciones ni siquiera hay un aire acondicionado y hace mucho calor. Eso también deteriora la motivación de los seres humanos. Los valores compartidos. ¿Qué se dice la gente? En el anterior programa de inspiración empresarial hablábamos acerca de ese tema. Cómo las creencias organizacionales afectan o de una forma positiva o no el resultado de las organizaciones. El líder influye, pero no todo recae sobre ti, querido líder. Porque la motivación es una habilidad que se desarrolla, como cualquier cosa en la vida. La motivación, y esto es una charla para que lo tengan, este programa es un programa que habla más de qué es, sino de cómo lograr la motivación. Ya muchos qué es los tienes tú de alguna forma con respuestas en tu interior. Tú quieres que algo salga y salga bien en términos de motivación. Te dejo un mensaje sencillo. Arranca por tu salud corporal, por respirar, dormir, descansar, alimentarte bien, y vas entendiendo cómo tu energía vital también empieza a fluir. Y tenemos preguntas. Más preguntas a esta hora. ¿Qué papel juega la cultura empresarial en la motivación? Es el terreno. La cultura es el terreno donde germina todo, todo.
Si ese terreno es positivo, todo florece. Si ese terreno es tóxico, nada prospera. Hay una creencia que los resultados visibles son muy rápidos y son los más importantes para la organización. Esa creencia de que todo lo que importa es ver mejoras inmediatas en el desempeño o productividad para lograr que los líderes se mantengan dentro de la organización, y que a veces, por motivar bien, no entendemos que esto de la motivación hace parte de un proceso lento y que es de desarrollo constante, y que el cambio de mentalidad requiere un compromiso sostenido de parte de todos los involucrados. Yo traje un ejemplo acá, y es la persona que está en medio de la selva, para que se lo imaginen los oyentes y todas las personas que me siguen en las redes sociales. Imagínate a un señor en medio de la selva donde escasea todo. La cantidad de calorías que debes calcular para cada cosa que vayas a hacer dentro de la selva. ¿Cómo me subo al árbol a coger al mono, a bajarlo del árbol y darme, digamos, sustento y salud? Hay personas que dentro de las organizaciones funcionan así, deciden mejor no hacerlo, deciden quedarse abajo del árbol y no subirse a perseguir al mono. Me pasa en organizaciones que cuando empiezo a hacer trabajos de coaching y de procesos de coaching, los colaboradores se acercan más a mí a contarme las historias que a contárselas al jefe, porque creen que contarle al jefe no es el camino. Ustedes se pueden preguntar por qué sucede eso, y la respuesta está clara. Hay falta de confianza y de conexión dentro de la organización, y esa falta de conexión lo lleva a tener deslealtad, y la lealtad tiene que ver con un proceso fundamental, señores: reciprocidad, que el colaborador le pueda hablar al jefe y el jefe al colaborador. Y volviendo y rematando con la historia de la persona que estaba en la selva, si no tienes la energía suficiente, posiblemente no decidas montarte al árbol a lograr tu objetivo. La energía corporal es fundamental. Y tenemos una pregunta para ya ir cerrando nuestro proceso. Así es, coach Jorge, en esta tarde ya llena de muchos aprendizajes, muchas cosas bonitas. ¿Tienes un ejercicio para usar en mi vida práctica en mi empresa? Sí, lo tengo. Además de pensar que los seres humanos permanentemente están buscando alinear sus expectativas con sus habilidades. Es decir, yo tengo un sueño, pero me tengo que preguntar si eso es coherente con las habilidades que en este momento tengo internamente, o si me hacen falta habilidades, ¿cómo hago para conseguirlas? Entonces tengo un ejercicio de 5 pasos que se los voy a dar acá muy rápidamente, y es: primero, define tu expectativa de manera clara. Escribe en una frase lo que quieres lograr. Eso es lo primero. Lo segundo es que tú hagas un inventario de las habilidades actuales que tienes. Haz un inventario. Entonces te voy a poner un ejemplo de cómo sería esa frase. Quiero presentar mi proyecto de negocio con seguridad y convencer a los inversionistas. Esa sería la frase. Ahora, al hacer el inventario, anota al menos 3 recursos que ya tienes para acercarte a esa meta. Ejemplo: sé explicar mi idea, número 1. Segundo, tengo pasión y he practicado un pitch, un elemento corto para contar la historia. El tercer paso es: cierra la brecha como sí. Y acá tiene que ver con algo que decía al principio, y es: pregúntate si tus habilidades necesarias te dan hoy para lograrlo, y cómo actuarías si eso fuera así. Eso se llama visión. Visualízate haciéndolo con éxito, como si ya fueras esa versión de ti. Cuarto paso: ancla esa experiencia. Eso lo estás haciendo previamente. Mientras te ves logrando la meta, adopta la postura, la respiración y el tono que necesitas para usar esos recursos. Esto crea coherencia entre lo que tú esperas y lo que te sientes capaz de hacer. Y por último, es un paso de mini acción inmediata, y es: haz un paso concreto donde tú ejercites todos estos 4 pasos anteriores. Grábate, hazle una exposición a tus colaboradores, a tus personas queridas, a tu novia. Hazle una exposición diciéndole cómo es posible que tú presentes un proyecto de negocio con seguridad y confianza a los inversionistas. Te entrenas con él, con ella, y te das cuenta de que esas habilidades tú siempre las has tenido en ti. Ese es el beneficio de este ejercicio: evitar la frustración, porque en lugar de quedarte atrapado en esa brecha entre lo que quieres y lo que crees poder lograr, entrenas a tu mente. Recuerda que las cosas pasan 2 veces: primero acá y luego en la realidad. Y ya cerrando este maravilloso programa de inspiración empresarial, y entendiendo que hoy vimos que motivar es escuchar, reconocer, dar sentido y confiar. Te invito a aplicar al menos una de estas técnicas en tu empresa esta semana. Soy Jorge Mario Mesa, Inspira Coach. Estamos en Inspiración Empresarial. Nos escuchamos en el próximo programa, aquí,
donde reprogramamos tu empresa para que logres el éxito. Hasta pronto.